Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén, mi hermano Capítulo Carlos. 7 del verso 1 al verso 7. Dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tremendo, ¿no? Esto es un banquete, hermano, espiritual. Pero le voy a hacer una sugerencia. Leamos hasta el versículo 22, ¿le parece? Bueno, hermano, vámonos. Perdón, versículo 23. Gloria a Dios, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien y validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud le dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que el hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las malignidades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No, yo no sé, pero cada vez que leo la palabra o que le escucho leer, ¿no? Aleluya. Uno encuentra una cantidad de cosas. Se abren muchos porque libros mentales. No sé si a ustedes les pasará lo que me pasa a mí. Pero una cosa es leer la palabra solo en la casa. Ah, sí, señor. Sí. Otra cosa es leerla aquí. Sí, señor. Sí, eso es que se abren se abre el abanico de lo que ustedes hacen. ¿Será porque uno viene con esa predisposición? Amén. A Esa dar un mente aporte, abierta, a enseñar, claro, a compartir, a dejarse usar por Dios, etcétera, etcétera. Y es que, hermano, usted lo dijo una vez, dijo: yo me grabo sus frases, hermano Carlos. Usted dijo: es que en esta pequeña biblioteca que tengo se me abre todas las posibilidades. Todo el entendimiento. Y comienza mi mente, pues, a funcionar. A funcionar. A funcionar. Uno a veces se aprende por ahí pedacitos de la Biblia y en la medida que uno va refrescando la memoria. Amén. Sí, porque uno los lee, hasta se los ha aprendido, pero cuando vuelve a leerlos o a escuchar que los leen, Dios inmediatamente le envía a uno un mensaje muy interesante. Amén. Sí, así es. Que le amplíe el conocimiento. Sí. Pero mire, que
dando por terminado, en el versículo 56 del capítulo 6, se inicia como una nueva etapa. Amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Quiero que de pronto la gente no tiene muy claro eso. Resulta que los fariseos son una secta religiosa, Sí. pero política. A la vez. Porque en Israel, para el tiempo de Jesús, el sistema era teocrático. Teocrático, sí. O sea, Dios es el punto de partida en todos los campos. Amén. Y solamente basta con que, por ejemplo, le dé un vistazo al alfabeto hebreo y al alfabeto griego, no, hebreo, perdón, al alfabeto hebreo, y encuentra de que cada letra tiene una connotación Amén. Sí. relacionada con Dios. Con Dios. Con Dios. Porque Dios es el punto de partida. En el tiempo de Jesús, Dios es el punto de partida en esa cultura. Y entonces hay un movimiento que se llaman fariseos, que son políticos, pero que también son religiosos. Sí. Hay otro grupo que les ayudan a ellos en transcribir Los escribas. los Los escribas, que eran personas muy buenos hablando o utilizando el lenguaje de nuestra niñez. ¿Cómo era? Caligrafía era que se llamaba. Sí, la caligrafía. La caligrafía. Sí. Eran rápidos para Ellos escribir. eran encargados de eso. Exactamente. A estas personas, después de lo acontecido en el capítulo 6, han venido a estar con Jesús. Y no de la vuelta a la esquina, hermano. No. Venían de lejos a inspeccionar. Claro. Y dice que estos, por eso el verso 2 establece un enlace. Los cuales, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Sí. Viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos tenían una práctica. Y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios y del metal y de los lechos. Amén. Ellos montaron una estructura tradicional buscando con ella demostrar lo delicado que era lo de Dios, pero que desconociendo algo muy importante, y es que las cosas con Dios no son poniéndole yo pensando que le hizo falta. Sumándole a las cosas. Exactamente. No, Señor, no Sí. necesita nada de eso. Cuando lo que Dios dice ha hecho es perfecto. El Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta, Amén. que convierte el alma. Es correcto. Entonces, estos parece que pensaban que la ley no estaba completa y en consecuencia había que hacerle ajustecitos. Es que ahí es importante, hermano, porque aquí en lo que estamos leyendo en estos dos primeros versículos se desprende casi todo el desarrollo del capítulo 7, porque es que los opositores del Señor Jesucristo no eran cualquier persona, eran los fariseos, que eran unos legalistas. Los eruditos. Sí, eran unos legalistas y eran unos nacionalistas. Es decir, para el fariseo lo único que existía era la religión judía y lo único que existía era el pueblo de Israel y lo demás no existía. Ellos eran aferrados a su nacionalismo y aferrados a esa mala interpretación que tenían sobre la ley. Y los escribas,
que habían comenzado muy bien con Esdras, pero se habían desdibujado por completo porque se habían puesto, hermano Carlos, añadiéndole cositas a la ley, buscándole cositas, mejor dicho, en otras palabras, se habían olvidado del propósito de la ley y le habían anexado una cantidad de cosas. Se habían olvidado de la esencia. De la esencia. Y pensaban más en la forma. Sí. Prácticamente reemplazaron la ley por la tradición. Y habían, claro, y habían otros dos anexos que por ahí no los vamos a encontrar, que eran los saduceos y los herodianos. Sí. O sea, si uno mira estos cuatro grupos, claro, que eran personas que se propusieron buscar la caída del Señor Jesús con sus preguntas y sus cosas. Sí. Entonces aquí miramos todo lo que se desdibuja en la realidad bíblica con relación a estos personajes, porque uno, cuando hablan de un fariseo, uno ya lo identifica, ¿no? Ya sabe que esta persona está mal. Contaminada. Entonces, aquí los escribas sí tenían esa esencia de que habían perdido muchas cosas. O sea, los enemigos de Jesús, los contradictores de Jesús, eran personas que ante el pueblo tenían cierto reconocimiento religioso o político y social, pero que aquí el Señor iba a comenzar a tratarlos cada uno de su manera. A darle su lugar. Sí. A darle su lugar. Podemos decir entonces aquí que la enseñanza es muy interesante, porque Jesús le está diciendo a ellos, ante los interrogantes de ellos, que lo que ellos tenían por sagrado no tenía sentido. Amén. Porque pues habían hecho a un lado la esencia de la ley, que era Dios y su prójimo, por darle prelación a cosas tan superficiales como lavarse en las manos, como lavar los lechos, y un sinnúmero de tradiciones, ¿ya? A tal estado que si no se lavaban las manos no comían. Y si iban a la plaza y venían y no se lavaban las manos no comían. En la Feria Internacional del Libro, yo visité una librería judía. Me llamó mucho la atención que sus libros sagrados los ofrecían, pero entre todos hay uno que no se puede tocar sin lavar las manos, que es la Torá. Amén. Sí, yo estuve ahí y me llamó la atención que ellos me decían, no se puede tocar si no se ha lavado las manos. O sea, existe esa tradición. Esa tradición en ellos. Aquí lo más importante que yo veo es cómo uno puede perder su identidad, su esencia, cuando se deja permear de cosas externas que nada tienen que ver con la esencia del cristianismo. Sí, señor, ese es el enfoque. Y ese problema no solamente fue con el pueblo de Israel. Hoy día ese problema también es con la iglesia. Sí, amén. ¿Sí? Sí, señor. Estaba mirando un comentario de alguien que viajó al extranjero y supuestamente fue a la iglesia del Señor. Le sorprendió mucho que celebraran la Navidad, que cantaran villancicos, que hicieran el pesebre, que colocaran el árbol de Navidad. Dice, para mí fue un choque brutal. Pues claro, no era para menos, en otras palabras. Claro. ¿Por qué? Porque esta persona había aprendido los valores cristianos. Y al ir a un lugar donde se encuentra con otras cosas, pues le genera esa inquietud. Y esto para decir que el cristianismo hoy corre un riesgo mayor que el que corríamos ahora 50 o 60 años o 80 años. Amén, amén, sí, señor. Porque en ese tiempo que nosotros comenzamos la vida cristiana, pues había un riesgo netamente físico. Es decir, usted salía de la casa, se reunía con la familia, leía el Salmo, oraba encomendándose al Señor, porque salía vivo, pero no sabía si volvía. Sí. Había una persecución contra los cristianos. Yo lo viví en carne propia. Varias veces nos ha contado. Claro, yo lo viví varias veces. Como entrarse a la casa, quitarme la vida delante de mis hijos, como ataques en el camino,
amenazas por toda parte, como estar orando en la casa y entrar gente armada y sacarnos del cuarto y llevarnos al patio porque nos iban a fusilar en el patio de la casa. Sí. Nosotros vivimos eso. Era muy complejo, pero uno vivía feliz porque sabía que San Mateo en las bienaventuranzas decía que somos bienaventurados cuando nos persigan. Amén. Entonces eso, en vez de debilitar nuestra fe, Daba fuerza. nos fortalecía. Decía, estamos en el verdadero, estamos en el camino. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, las cosas han ido cambiando. Entonces ya el cristiano no es el objeto de persecución, sino más bien el objeto de abstracción. ¿Sí? Sí. De manipulación. En estos días, los cristianos somos muy apetecidos. Sí. Amén, sí. ¿Sí? Me llama la atención que gente que abren la boca y les sabe a sangre humana, ahora sí se acuerdan de los cristianos, sabiendo que los cristianos tenemos una visión muy diferente de la vida. Sí. Gente que aplauden el asesinato de niños en el vientre de la mamá. Sí. Ahora sí, Pastor Carlos, usted es muy importante. ¿Dónde te pongo? Exactamente. Ahora el peligro no es como el que sufrimos en el pasado. El peligro es que nos vamos dejando contaminar y vamos entrando en el juego del mundo. Muy cierto. Las amén. adulaciones Entonces, y la vanidad. Claro, no, y no solo eso, sino que vamos entrando en formalizar todo lo que es malo, Sí. porque la sociedad pues así lo demanda y nosotros no queremos que nos vean diferentes a como deben de mirarnos. Es que, hermano, ahorita se ha abordado una palabra que yo no sé, yo no la comparto, que uno, por respeto, se coja a su enemigo y se respeten. No, yo no necesito respetar, yo necesito decirle la verdad. Claro, Porque es que la verdad es la mejor manera de respetar a la otra persona, ¿sí? claro. Pero no cogerme de la mano y como es que aquí hay 4 problemas que son latentes. 1, que es el religioso, representado por los fariseos. 2, que es la tergiversación de la palabra, representada por los escribas. Sí. 3, los saduceos, que es la gente que tiene dinero y quiere comportarse de una manera social basándose en un falso cristianismo, ¿sí? Y el 4, que es los políticos, los herodianos, ¿sí? Están ahí los 4 problemas Sí. que están vigentes actualmente Hoy día. y que pueden distorsionar la vida del creyente que está aquí plasmada. Claro. Entonces nosotros encontramos los cristianos que se hacen el peluqueado porque el actor. Sí, Ay, sí. La niña que se utiliza la prenda porque la actriz. Sí. ¿Cierto? así es. Se ajustan a las corrientes diversas, ya sean políticas o llamadas progresistas, porque el mundo va hacia allá. Y entonces terminamos como Lot, diciéndole, hermanos míos, Sí, señor. a los de Sodoma y Gomorra. Sí. Sin causar diferencia, hermano. Exactamente. Todo porque no queremos sufrir la sana doctrina. Amén. Jesús no tenía problema, él sufrió la sana doctrina y eso le llevó inclusive al martirio. ¿Ya? Pablo dice en su capítulo 4 de la carta a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sí. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y explica la razón. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy día la gente no quiere vivir la sana doctrina. Sí. Hoy quieren una doctrina que satisfaga sus demandas sociales, económicas, políticas, morales, religiosas. Sí. Es decir, una vida que no refleje en sí la esencia de lo que es el cristianismo. Y eso fue lo que pasó allá. Sí, Aquellos habían desfigurado la ley de La tal ley. manera Sí. que ya no era la ley. Ya no era la ley, exactamente. Hoy el cristianismo es desafortunado, pero en muchos casos ya no es el cristianismo.
es el pseudocristianismo. Sí. Yo creo que hoy estamos en esa etapa de la iglesia de la Odisea, Sí, señor. ¿verdad? Sí. Donde se cree ser rico y se es pobre. Se Sí. cree estar vestido y se está desnudo. Sí. Se cree ser generoso y se es miserable. Se cree tener mucha visión y se está ciego. Porque nos hemos ido adaptando a las corrientes del mundo, desconociendo lo que Juan escribe en su carta. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y explica cuáles son. Todo lo que hay en el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces no es extraño encontrar hoy una pareja de varones diciendo que si hay amor, ¿cuál es el problema para que no haya matrimonio? O un par de niñas que dicen, pero que si hay amor, ¿cuál es el problema? Sí. Hay comunidades cristianas donde abiertamente ya han aceptado el famoso matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Sí. Hay comunidades donde solo les interesa escuchar prosperidad. Prosperidad, sí. Que no les hablen de celo por las cosas No, sagradas. ese capítulo Que no. les hablen de conseguir dinero. Sí, señor. De conseguir fama. De estar siempre arriba. De ser influyentes. Y hasta hay gente que se ha especializado en decirle a sus feligreses que Dios te dice, que Dios te habla, que Dios- vas a tener esto, Dios me mostró. que haga la siembra, que traiga el pañuelo, que lleves la rosa, que aquí esté el aceite. Y la gente Ingenua. ingenua va apropiándose de todo eso y van haciendo a un lado la esencia del evangelio, que es precisamente todo lo contrario a lo que le están ofreciendo al mundo. Sí. Jesús no le ofrece al mundo una vida de holgazán, Amén. no le ofrece una vida de abundancia, no le ofrece una vida de comodidades. Yo siempre he dicho que el que quiera ser miembro de la iglesia de Jesús, lo único que Jesús le ofrece es una cruz. Amén. Cruz. Él no le ofrece otra cosa. Cuando el muchacho viene y le dice, yo te voy a seguir, Jesús le dice, las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la Dónde cabeza. recostar la cabeza. Así que si viene por interés, devuélvase. Y otra vez les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. O sea, Jesús no le ofrece muelas de oro, ni riñones nuevos, ni cirugías plásticas, ni abundante dinero. Jesús le ofrece una cruz. Y debe de comenzar por algo simple: que el individuo se niegue A sí a mismo. sí mismo, Sí. que renuncie a la impiedad, que muera al pecado, que se sepulte Amén. ese viejo hombre para darle prelación al nuevo hombre, a la nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta que el fenómeno de la tradición en el tiempo de Jesús es el fenómeno de la falsa enseñanza, de las falsas doctrinas, de las falsas apariencias. Porque hoy día todo el mundo es cristiano. Sí, señor. Me llamó mucho la atención que hay una entrevista en la televisión y están elogiando al senador. Lo están elogiando. Porque es un tipo de bien, porque es un tipo muy recogido a la familia, pero de pronto se le ocurre al periodista decirle, ¿y usted qué tal es para el traguito? Él dijo, no, a mí me encanta. ¿Y qué tal es para el baile? No, soy buen bailarín.
O sea, uno ve que él dice que es cristiano, Sí, pero está desdibujado por completo. como los fariseos, Sí, señor. que habían hecho una cantidad de cosas para aparentar, pero resulta que Jesús los desenmascara y les dice sepulcros blanqueados, Sí. que por fuera parecen ser, Hipócritas. pero por dentro están llenos de pudredumbre y de huesos de difuntos. Y es que en el capítulo 7, Impresionante. San Mateo 23. Vale la pena que se lo lean. Porque ahí hay una muy interesante cátedra de Jesús, buscando con ello despertar la conciencia de sus discípulos acerca de la falsedad en la profesión Amén. de la ley. Y es que en esto, hermano Carlos, el Señor Jesús es muy claro porque Él hace una defensa impresionante contra todos estos opositores. Y aquí en el capítulo 7 es donde se enfatiza muy claramente lo que es el Evangelio de Marcos, como mostrando a Jesús como siervo de Dios, precisamente haciendo hincapié en la pureza de lo que Él tiene y ha hablado y ha dicho, y en cómo la gente lo ha desdibujado. Y aquí hace él una defensa impresionante con palabras fuertes, ¿sí? Porque ve, la gente dice que nuestro Señor no es fuerte. No, aquí él utiliza las palabras apropiadas para confrontar a estas personas que han hecho tanto daño, que siguen haciendo daño y que parece que no tuviera quien los parase, ¿sí? Pero gracias al Señor que existe la doctrina de salvación, la verdadera iglesia, el nombre de Jesucristo, que a Dios gracias nosotros podemos decir hoy con altura que tenemos esta doctrina a la cual obedecemos voluntariamente. Y mire Así todo lo que se habían inventado: el lavamiento de las manos, el lavamiento de los vasos, de los utensilios, de inclusive el lecho, Sí, señor. de los jarros, Sí. ¿ya? Y dice, y de los utensilios de metal. Y le hacen una pregunta. Esa es buena. Verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Permítame hacer una acotación antes de su apunte, hermano. Aquí miramos dos enemigos, porque los fariseos y los escribas, cada cual por su lado, ¿sí? Sí. Pero aquí los miramos como grandes amigos Los amigos, sí. para poder hacerle peso y oposición al Señor. Y mire lo que Jesús les responde. Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Jesús le está diciendo: han dejado de enseñar el mandamiento de Dios Sí. por enseñar tradiciones. Que eso también puede llegar a afectar al cristianismo de hoy. Amén. Cuando dentro de las organizaciones cristianas vamos organizando un compendio de cosas que desde nuestra visión deben de comenzar a tenerse dentro de la comunidad, buscando evitar de que las personas no hagan lo malo. Y yo, en lo personal, es un concepto personal del pastor Carlos Hoyos. No es de la Iglesia Pentecostal Unida, sino del pastor Carlos Hoyos. Yo creo que el mejor manual de vida es la Biblia. Amén. Amén. Si usted así quiere es, saber la de palabra higiene, de lea Dios. la Biblia. Si quiere saber de integración, lea la Biblia. Si quiere saber de economía, lea la Biblia. Si quiere saber de administración, lea la Biblia. Si quiere saber de relaciones interpersonales, lea la Biblia. Si quiere saber cómo vestirse, lea la Biblia. Si quiere saber cómo orar, lea la Biblia. Amén. Si quiere saber Amén. cómo dar, lea la Biblia. Así es. La Biblia es el libro más completo que hay. Amén. Si los cristianos creyésemos a Dios, como dice la Escritura, no necesitamos... Demasiado esfuerzo para seguir el camino de la eternidad. No necesitamos tantas añadiduras. Arandelas, decía mi padre. Claro, claro. Porque
Hoy no alcanzamos a agotar este No, recurso no. de este párrafo. Pero mire hasta dónde habían llegado. La ley decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué era honrar al padre y a la madre? Participarlos de las bendiciones económicas. Papá y mamá me criaron, me educaron, me entregan hoy como un bien a la sociedad, porque contribuyo para el bienestar, para el desarrollo de la sociedad. Un recurso humano a la sociedad. Y eso pues hace de que yo reciba una remuneración. Entonces de esa remuneración yo debo de honrar a mi padre y a mi madre. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces ellos dicen no, que no sea así. Porque puede ser que alguien viene a la reunión y tiene el recurso que ha separado para honrar a sus padres. ¿Sabe qué? Solamente basta diga que sus padres son su ofrenda y deje el dinero aquí. Sí, señor. Esa era la Sí. clase de manipulación tan terrible. Exacto. Sí. Uf. Sí, sí, sí. Y es que Como lo hay hoy. idéntico, eso no ha cambiado, hermano Carlos. Claro. Hoy Antes día- se promueve más. No, es Sí, impresionante sí, sí. hasta dónde ha llegado la gente. Entonces, aquí vale la pena que le pongamos cuidado a lo que Dios enseña y que no nos dejemos llevar de un poquito por aquí y un poquito por allá, porque al final terminamos viviendo acorde a los mandamientos de hombres. Sí. Yo no hago esto porque Julano dijo. Yo no hago aquello porque Julano dijo. Yo lo hago porque Julano me dijo. Y no les escucha uno decir porque Dios Amén. enseña Enseña. en su palabra. Sí, La señor. palabra dice. Sí. Jesús fue claro. Cuando uno lee San Juan capítulo 7, Él le dice a los sedientos de la fiesta, Él dice, el que cree en mí Como dice la escritura, Amén. no como la tradición, Ujú. como dice la escritura. Y aclara en el capítulo 20, dice que Jesús hizo muchas cosas, las cuales dice el escritor que si se hubiesen escrito una por una, los libros no cabrían en el mundo, pero las que se han escrito tienen un Sí. fin. Y es que a través de ellas, de las escrituras, que narran los eventos hechos de Jesús, las personas puedan creer que Jesús es el Cristo, Amén. el Hijo de Dios. Y es que aquí es impresionante, hermano, porque hay veces la gente mira estos párrafos y los mira como si fuese algo para tener simplemente como un comportamiento social, pues que lo más normal para comer es lavarse las manos, ¿no? Es como una cosa de higiene. Pero aquí tenía un trasfondo más grande. Pero claro. Porque lo que le estaban diciendo al Señor Jesucristo, oiga, usted no obedece el ceremonial, pero era que el ceremonial ya estaba desdibujado, ¿sí? Claro. Y por eso ellos también lo llevan al Antiguo Testamento, porque no se nos olvide que en el Antiguo Testamento el libro de Levítico son prácticamente todas las leyes sanitarias que habían ahí. Y había Sí. parte del ceremonial que existía en el entonces. Claro. Pero la reclamación era, oiga, ustedes no hacen caso. Lo que le estaban diciendo al Señor Jesucristo, oiga, es que usted no hace caso a lo que nosotros decimos. A la tradición de los Sí, ancianos. entonces por eso él les trae también y les cita lo que quedó escrito y por eso es tan bonito que les contesta de la misma manera. Dice, oiga, mire, ustedes que saben también la ley quedó escrito de ustedes Sí. que iban a hacer esto y cita la palabra de Dios en eso. Porque es que nosotros tenemos que pensar que siempre la tradición quiere que la verdad se subyugue a ellos y eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. Y cuando quieren hacerlo, como estos, Jesús le dice entonces, no vivan conforme a los mandamientos de los hombres. Es una orden perentoria. Es una Sí. pregunta muy interesante que se debe hacer hoy. ¿Usted vive la vida cristiana conforme a las tradiciones de los hombres? Uf. O conforme a ¿O la palabra. conforme a lo que Dios manda? La palabra de Dios es la que manda. No, hermano, es que no hay necesidad de ir a culto. A mí me dijeron que uno puede ser cristiano en cualquier parte. Bueno, ¿ese mensaje está escrito en la Biblia? ¿O es lo que usted escucha en la calle? ¿Quién dijo que para uno ser cristiano tiene que orar? No hay necesidad. Bueno,
Consúltelo a ver qué dice la Biblia. Amén. Yo escuché a un prestigioso conferencista decir que no había necesidad de orar para predicar el evangelio. Decía que no había necesidad. Y uno dice, venga, ¿y de cuándo acá? Una cosa que desde el Antiguo Testamento, para leer la palabra, lo que hizo el sumo sacerdote en la reconstrucción del templo y de Jerusalén, era leer la palabra, pero antes de hacerlo dice, oraba para que Dios le diera la capacidad de leer con tal sentido que la audiencia pudiera entender el mensaje de Dios. Así es. Entonces, aquí es muy bueno que nos confrontemos con la realidad bíblica. Sí, señor. ¿Estamos haciendo las cosas como Dios enseña su palabra? ¿O como a mí me parece? ¿O como leí en un libro? ¿O como me dijeron en un video? Porque hoy encontramos gente que busca todos los medios sabidos y por haber para evadir la esencia de la doctrina. Para buscar el permiso. Para buscar el permiso del pecar. Sí, señor. El pecado. Para buscar. Es más, a uno le dicen, ¿hasta dónde puedo acercarme al juego? Exactamente, llegan ahí. Cuando la escritura dice es, huid, corran, escapen. Sí, ahí. Entonces necesitamos que los cristianos se ubiquen donde es. Por eso este espacio llamado Un Encuentro con la Palabra. Amén. Una de mis preocupaciones como pastor y como cristiano es hacer que de alguna forma los creyentes nos preocupemos por la palabra, que no comamos cuento, que no comamos basura, que no comamos libros leudados. Sí, señor. Sí. Que creamos a lo que Dios enseña como lo enseña en la palabra. Y es que Una de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos del último tiempo es porque no creen como está escrito. Y es que, hermano Carlos, usted hace un aporte muy importante que de la famosa lectura leudada. Y voy a ponerlo, por ejemplo, porque usted lo ha dicho acá en estos micrófonos. Usted ha estudiado, ha leído, ha confrontado, ha participado de cualquier cantidad de doctrinas en el conocimiento. Pero al final usted hace una conclusión muy bonita y dice, la mejor teología es la bíblica. Es que no hay otra. ¿Sí? Es decir, usted lo ha dicho en estos micrófonos. Yo estudié todo eso, pero a mí nada de eso me contaminó. Sí. Ninguna de esas tradiciones me afectaron, No. ni ninguna la puse en rodaje con el evangelio. Oiga, esto es como interesante, me lo llevo a la rueda con el evangelio. No, usted dice, no señor, espere un momentico, todo ese mi aprendizaje lo dejé aquí a un lado porque yo sigo lo que es La esencia. La esencia de la palabra de Dios. Sí, porque es que ese filtro, hermano, Hombre, es impresionante. hay cualquier cantidad de argumentos teológicos que si uno se pusiera a pensar y a tratar de apropiarse de eso para ejercer la vida cristiana, uno terminaría sin Cristo. Desubicado por completo. Sin Cristo. Porque usted den cuenta que la teología del cabello, que la teología de la alabanza, Sí. que la teología sistemática, que la teología dogmática, Sí. que la teología de la liberación, que la teología de la prosperidad. Y cuando usted mira todas esas propuestas, usted dice, venga, nada tiene que ver con la esencia Con la de la esencia. Biblia. Sí, la Amén. doctrina del Señor Sirven Jesús. como fuentes de información para entender lo que otros piensan, Correcto, hasta pero no pueden ser el punto de partida de la fe del cristiano. Porque el cristiano debe de saber que el punto de partida es Dios a través de la palabra. Amén. Amén. Sí, señor. El Es- fu- Dios a través de la palabra. El Es que fundamento es Jesucristo. Ese principio No hay- fiel de Dios a través de la palabra es lo que definitivamente va a hacer que nuestra vida esté completamente cero de tradiciones. Cero. Sino en una obediencia absoluta a lo que dice la palabra. Y creer como está escrito. Eso no le ponga más Uno se complicado. pregunta, ¿por qué a uno le hacen una pregunta como, pastor, ¿el bautismo es necesario para salvación? Uy, sí, Sí. preguntamos Oye, tanto uno dice, eso, sí, venga, sí. ¿cómo puede ser que alguien que lee la Biblia no ha entendido que el bautismo es para salvación?
No, es que yo escuché un predicador que dijo que el bautismo no es para salvación. Entonces, cambia Totalmente. la esencia de la escritura Totalmente, sí. por lo que dijo un predicador desubicado. ¿Ya? Y eso es lo que uno ve en las redes virtuales, en las redes sociales. Pero claro, A granel. hay una cantidad de Sí, maestros Dios conforme a mío. sus propias concupiscencias Sí. que han apartado de la verdad el oído y se han vuelto a las fábulas. A tal estado que uno de los más grandes teólogos del último tiempo escribe: hay que cambiar la Biblia porque la Biblia es obsoleta. Sí. Ay, Dios Hay mío. que hacer una Biblia acorde al tiempo moderno. No, pues eso Tú lo dices, venga. Y no ha de faltar el presunto cristiano que diciendo que va para el cielo diga, oiga, sí, Quisiera cambiar esto y aquello. sí. Entonces ya tenemos versiones donde Sí. el pecado no es pecado. Sí, Sí, así lamentablemente. es. Uy. Es desafortunado. Es desafortunado. Donde Jesucristo no es Dios, sino un Dios. Ujú. Es muy grave la Dios, situación. sí, sí. Pero ese es el resultado de vivir tan aferrados a las cosas que nada tienen que ver con la esencia. No, y es que Aquí la esencia es Dios a través de la palabra. Los cristianos debemos de tenerla clara Amén. en eso. Yo siempre he dicho más de una vez, deje de creer tanto en sueños, en visiones, en revelaciones, en presuntas profecías, en argumentos, en filosofías huecas y vanas, sutileza. Crea la palabra de Dios como está escrito. Mientras yo me pongo a pensar aquí que anoche tuve un sueño, que un demonio venía y que peleaba conmigo y que me daba golpes y al otro día madrugo a contar como una experiencia espiritual. ¿Por qué más bien no creo a lo que Dios dice? amén. La lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales Huestes. de la maldad Huestes. que operan en las regiones celestes. ¿Y por qué no creer que también dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Amén. No, le damos más prelación Al... a los libros que escribe. Sí. ¿Han leído un libro que titula Cerdos en la Sala? No. Esos famosos libros del último tiempo donde surgen las permanentes batallas. Entonces hay unos que están batallando con una mujer que quiere volverse la mujer araña y subirse por la pared y que fue una revelación y uno dice, venga, pero eso no enseña la palabra. Sí. Son cosas que van apareciendo en el camino que al igual que a los fariseos las vamos trayendo a nuestra confesión de fe y un día abrimos los ojos y no tenemos ni a Dios ni la palabra de Dios morando en nosotros. Sí, señor. Sí. Si algo debe de preocupar al cristiano es Dios y su palabra en la vida. Amén. De ahí para allá, olvídese que allí en la esquina apareció un profeta y que llevaban uno para el cementerio y lo resucitó. No me preocupe por eso. Que hubo alguien que me dijo que iba a pasar y que iba a suceder y que exactamente así fue. No me preocupe por eso. Preocúpese porque lo que Dios dice es lo que usted vive. Amén. Y obedece. Para que no escuche a Jesús diciendo, usted vive según las tradiciones de los hombres y no según la esencia esencia de la del palabra. mensaje de Dios. Así es, sí. Necesitamos gente, hoy más que nunca, que ame a Dios. Amén. Y que ame la palabra. Una iglesia que vive la palabra, que estudia la palabra, que disfruta la palabra. Es una iglesia que no la mueve ni las falsas doctrinas, ni los falsos profetas, ni los falsos maestros, ni los demonios. Nada le mueve. No tiene. Porque Sí. tiene claro lo que Pablo dijo. Si aún un ángel del cielo Amén. viene a traerle un mensaje Gálatas. diferente al que ustedes han aprendido, dice, no lo No lo recibáis, reciban. no lo creáis. Y Juan lo decía, si alguien viene con una doctrina diferente, no la recibáis en casa para que no os hagáis partícipes Partícipes, sí. de sus malas obras. Le digáis, hermanos. Así es. Entonces recuerde, ¿usted vive conforme a las enseñanzas de las tradiciones o vive conforme a la doctrina? Digo a la doctrina
porque en Dios solo hay una doctrina. Amén. No más. Así No es. más. Yo recibí influencias en la educación de diferentes vertientes, pero la verdad, lo único que yo pude darme cuenta en ese análisis es que no hay una doctrina tan maravillosa como la Amén, que gloria a Dios nos Dios. ha dado. Amén, gloria a Dios. Así es. Así No es. hay una enseñanza más sana, más pura, más fideligna, que produzca efectos transformadores y que tenga consecuencias eternas que la doctrina que la iglesia predica. Así es. Entonces, hermano, deje de leer tanta basura, lea la palabra, viva Sí. conforme a la palabra, deje de creer a tanto espíritu, crea a Dios conforme a la palabra, Sí. porque el que cree en Dios, como dice la Escritura, bueno, va a ser un testigo del poder del Espíritu Santo en su vida. Así Amén. es.